Saludos, muy buenas noches. Es jueves 12 de abril, sin apenas cambios. La prima de riesgo abría la jornada en 411 puntos básicos, lo que ha supuesto una muestra de confianza en la gestión del Gobierno para corregir la situación económica. Hoy el Ejecutivo refuerza su compromiso con el objetivo del déficit a partir del año 2020, pero el foco de atención ha estado esta jornada en el Congreso de los Diputados, porque la Cámara Baja ha aprobado la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con el voto a favor de PP, CiU, UPyD, Foro y UPN y la abstención del PNV y el rechazo de los demás partidos de la oposición. Un pleno que ha rechazado las 5 enmiendas a la totalidad de reforma laboral que habían presentado los grupos parlamentarios del PSOE, Izquierda Plural, UPyD y los partidos Esquerra Republicana y BNG. Además ha rechazado, como había pedido el Gobierno, el Grupo Mixto y el PSOE, que sea de nuevo el pleno el que dé el visto bueno definitivo a la reforma laboral. Y en esta sesión de control, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado hoy el establecimiento de la obligación legal de informar sobre las cuentas abiertas en entidades financieras situadas en el extranjero, dentro de un plan de lucha contra el fraude fiscal que se aprobará mañana precisamente. Esta obligación afectará tanto a titulares como a beneficiarios y a aquellos que figuren como autorizados o con poderes en estas cuentas. Ha detallado Montoro en el Congreso de los Diputados en su defensa de las medidas tributarias o administrativas para la reducción del déficit público. El Gobierno lo que ha hecho ha sido elegir instrumentos que son los que se contienen en estas normas, que son los menos perjudiciales para nuestro crecimiento económico, y así evitar la utilización de otros instrumentos tributarios que lo que harían precisamente es dañar claramente al consumo. Una sesión de control en la que no ha estado presente Rajoy, que ayer puso rumbo a Polonia para respaldar los intereses de las empresas de nuestro país. Antes de marcharse a Polonia, a las cumbres bilaterales con socios europeos, el presidente del Gobierno quiso lanzar 2 mensajes claros: uno de tranquilidad a los españoles tras una semana de peligro en las bolsas y la prima de riesgo, y otro de advertencia a sus mandatarios europeos. Sin citar nombres, el Ejecutivo ha pedido prudencia y responsabilidad ante los últimos ataques a nuestro país. Y hoy el primer ministro polaco Donald Tusk ha recibido con honores militares en la Cancillería al jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, en la primera visita oficial de este a Varsovia, donde ambos presiden la 8ª cumbre bilateral. Una reunión que ha estado centrada en la crisis y en la necesidad de impulsar las relaciones empresariales y comerciales y el futuro de la Unión Europea. El gobierno de Rajoy ha respaldado los intereses de las empresas de nuestro país en Polonia, donde muchas se han asentado y donde aún hay importantes oportunidades. Y mañana el Consejo de Ministros aprobará el plan antifraude, una medida que ya se aplica en algunos países europeos como Francia e Italia, de que el presidente del Gobierno, Rajoy, desvelaba algunas pistas en la sesión de control del Congreso en la jornada de ayer. El Ejecutivo pone cota al dinero en metálico entre particulares y empresarios y lo hace en 2.500 euros en efectivo. No se podrá pagar más de ese dinero y quienes incumplan este plan se enfrentará a multas del 25% del valor del pago. En cuanto a más ajustes, el Ministerio de Interior trabaja en una reforma en el Código Penal. No podrán pagarse en efectivo operaciones a partir de 2.500 euros en las que intervenga al menos un empresario profesional, y aquellos que incumplan la prohibición anterior se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo. Pretendemos incluir como delito de atentado contra la autoridad, contra sus agentes y los funcionarios públicos, la resistencia activa o pasiva grande, e introducir entre las modalidades de acometimiento las amenazas y comportamientos intimidatorios, la embestida y lanzamiento de objetos peligrosos, y asimismo considerar como agravante la comisión con ocasión del ejercicio del derecho de reunión y manifestación de estas conductas delictivas. También pretendemos incluir entre los delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculiza el acceso a los mismos. Y en Andalucía también se ha hablado hoy de los recortes y los presupuestos de la Junta. Desde el PP concretamente se ha pronunciado la portavoz Rosario Soto, quien considera un disparate que el PSOE esté tratando de responsabilizar de los recortes en políticas sociales al gobierno de Rajoy. Soto ha recordado que en dependencia, por ejemplo, el gobierno central ha incrementado el presupuesto en más de un 18% y también ha recordado que el de Zapatero lo rebajó en un 10%.
Y esta que van a ver es otra de las imágenes de esta jornada. La religiosa María Gómez Balbuena, más conocida como Sor María, su llegada al juzgado de instrucción número 47 de Madrid para declarar ante el juez Adolfo Carretero, quien lleva el caso de los niños robados. La religiosa, que tiene cerca de 80 años y vive en un convento de las Hermanas de la Caridad de Madrid, es la primera imputada que declara ante el juez después de que el magistrado recibiera la denuncia de la Fiscalía de Madrid sobre el caso de María Luisa Torres, una madre afectada. ¡Qué poca vergüenza! Y encima la protegen. ¿Quién estaba cuando nos estaban robando y vendiendo como si fuéramos perros? Aquí no. Por cierto, que el Gobierno creará un censo de posibles casos de niños robados dentro de las medidas que ha comprometido hoy ante las asociaciones de afectados, y que desarrollará un grupo de trabajo coordinado por Justicia, en el que participarán también Interior, Sanidad y la Fiscalía General del Estado. Luego, el Gobierno no va a desfallecer en ningún caso. El Gobierno va a insistir y va a llegar allí hasta donde se pueda llegar, y el Gobierno va a hacer este recorrido coordinado. Y ahora toca hacer un repaso por toda la actualidad deportiva. Saludamos para ello a nuestro compañero Hugo Vaca, que nos va a contar qué pasó ayer en ese interesante partido que, bueno, yo por lo menos vi muy interesante. Ese 1-4 a favor de Real Madrid, Hugo. Efectivamente, el martes el protagonista fue Leo Messi, con esos goles que le dieron la victoria al Barcelona, y ayer el protagonista, el que se llevó toda la atención en el estadio del Atlético de Madrid, en el Manzanares, fue Cristiano Ronaldo. 3 goles como 3 soles que le permiten seguir esa distancia de 4 puntos. Cristiano Ronaldo hablaba también de que hay que ir partido a partido. Estamos ya pensando partido a partido. El próximo partido jugamos en casa, tenemos que ganar, y después la Champions, y después va a venir el Barça. Estamos tranquilos, estamos bien, estamos a 4 puntos y tenemos que seguir así. También nos vamos a Granada, porque el Granada Club de Fútbol consiguió un valiosísimo empate ante el Athletic Club de Bilbao. El equipo granadino se puso por delante del marcador, pero sufrió la expulsión. Pero con 10 jugadores incluso tuvo las mejores oportunidades. Todo el segundo tiempo hemos ido a remolque, aunque hemos tenido oportunidades, incluso yo me atrevería a decir, más claras que la de Bilbao, porque hemos podido incluso hacer un gol más o un par de goles más. Y nos seguimos estando en Bilbao porque hay colas multitudinarias. La atracción que está teniendo el equipo bilbaíno en esta temporada de la mano de Marcelo Bielsa está superando todas las previsiones, y ya hay gente haciendo cola para esas 3.000 entradas que se han puesto a la venta para el partido de la Copa de Europa que va a jugar en Lisboa. Se lo contamos más adelante. Antes vamos a hacer un repaso por otras informaciones de esta jornada. Siria vive bajo el alto el fuego con un plan de paz propuesto por Naciones Unidas y la Liga Árabe a través de su enviado especial, Kofi Annan. El PP andaluz advierte de que la desconfianza que genera en los mercados financieros el gobierno de la Junta está pasando factura a las arcas autonómicas. El Fondo Monetario Internacional recomienda elevar la edad de jubilación y recortar las pensiones para evitar gastos multimillonarios adicionales. Intensa sesión de control hoy en la Cámara Baja, los presupuestos, las medidas de ajuste, la desconfianza de los inversores y luego el apoyo de Alemania a nuestra economía y a las medidas de Rajoy. En definitiva, todo lo que está moviéndose en esta materia económica, que no es poco y que ha sido hoy protagonista en el Congreso de los Diputados. Una sesión en la que se ha votado la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El Pleno del Congreso de los Diputados, por su parte, también ha rechazado las 5 enmiendas a la totalidad a la reforma laboral que habían presentado los grupos parlamentarios del PSOE, Izquierda Plural, UPyD y los partidos Esquerra Republicana y BNG. En cuanto a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el ministro de Economía, Luis de Guindos, asegura que será más estricta que la europea. De Guindos defiende este proyecto en el Congreso, que el Gobierno llevará a cabo para cumplir con la modificación constitucional consensuada entre el PP y el PSOE a final de la pasada legislatura. La gravedad de las consecuencias de seguir acumulando un retraso y la necesidad de restituir nuestro prestigio y credibilidad justifica la extraordinaria y urgente necesidad de dictar esta disposición legislativa.
Y lo anunciaba el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Nos referimos a la obligación legal de informar sobre las cuentas abiertas en entidades financieras en el extranjero dentro del plan de lucha contra el fraude fiscal, uno de los factores responsables de la crisis. Esta obligación afectará tanto a titulares como a beneficiarios o a aquellos que figuren como autorizados o con poderes en estas cuentas. El Gobierno lo que ha hecho ha sido elegir instrumentos que son los que se contienen en estas normas, que son los menos perjudiciales para nuestro crecimiento económico, y así evitar la utilización de otros instrumentos tributarios que lo que harían precisamente es dañar claramente al consumo. Una sesión de control en la que el presidente del Gobierno no ha estado presente. Hoy Mariano Rajoy se reunía en Varsovia con el primer ministro polaco Donald Tusk para defender la economía europea y la necesidad de impulsar las relaciones empresariales. Precisamente antes de partir a Varsovia, Rajoy ha defendido a España tras los ataques de los líderes europeos, Nicolás Sarkozy y Mario Monti, y pedía prudencia y responsabilidad, ya que asegura que su gobierno trabaja para su país para salir de la crisis económica. Todo esto después de una semana de peligro en las bolsas y los mercados financieros. Rajoy lanzaba un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos e insiste en que España no será intervenida ni ahora ni en el futuro. Todos tenemos problemas y nosotros trabajamos para solucionar los nuestros, los de los españoles, pero también para ayudar a la zona euro. Y esperamos que los demás hagan lo mismo, que asuman sus responsabilidades y que sean prudentes en sus afirmaciones. Y polémica zanjada. Rajoy dirigía una advertencia clara a algunos líderes europeos, concretamente al presidente francés Nicolás Sarkozy y al primer ministro italiano Mario Monti, muy críticos últimamente con la situación económica de España. Sin mencionarles, les ha querido recordar que los españoles no vamos contra nadie y ha restado importancia a sus declaraciones, calificándolas de ruido y de cosas menores que duran 24 horas. Y también se ha referido a países que no pudieron hacer frente a sus préstamos y acabaron siendo intervenidos para sentenciar. Yo quiero decir que este no es el caso de España, ni este va a ser el caso de España en el futuro, y quiero dejar esto meridianamente claro. Rajoy ha defendido ante su grupo parlamentario su programa de reformas y les ha pedido un esfuerzo de diálogo razonable y constructivo con otros partidos que quieran compartir estas decisiones. Y como decíamos, Rajoy ha mantenido hoy un encuentro con Donald Tusk, primer ministro polaco. Es la primera visita oficial de Rajoy a Varsovia, donde ambos han presidido la 8ª cumbre bilateral. Una reunión centrada en la crisis y la necesidad de fomentar las relaciones económicas y comerciales y analizar el futuro presupuestario de la Unión Europea y los intereses de las empresas de España en Polonia, ya que esta continúa en crecimiento. El primer ministro polaco ha recibido al presidente de España en la primera visita oficial de Mariano Rajoy a Varsovia. Tras la foto de familia, ambos han presidido el comienzo de la 8ª cumbre bilateral entre Polonia y España, que se centrará en fomentar las relaciones económicas y comerciales y que analizará el futuro presupuestario de la Unión Europea. El gobierno de Rajoy también respaldará los intereses de las empresas españolas en Polonia, donde muchas se han asentado y donde, según el Ejecutivo, todavía hay importantes oportunidades de inversión en sectores como la construcción, la energía y el ferrocarril. La economía polaca continúa en crecimiento y el país se ha convertido en el principal beneficiario de los fondos estructurales y de cohesión de la Unión Europea. Y atrás quedan días de turbulencias en las bolsas y con la prima de riesgo española disparada. Ayer el apoyo europeo daba un respiro a la deuda y a Rajoy. Nuestro país coge aire tras el apoyo expreso de Europa y el presidente del Gobierno insiste en alejar el rescate. El riesgo de nuestro país se relajaba y, como ya les contamos ayer, Alemania y Francia calificaron de acoso inmerecido el que recibió España. Hoy la Comisión Europea envía una misión rutinaria de supervisión a España para comprobar el progreso realizado por nuestro país en materia de corrección de desequilibrios macroeconómicos. Una misión de la Comisión Europea llega hoy a España para supervisar las reformas. Los expertos estarán en Madrid hasta el viernes en el marco de un proceso rutinario que también se está llevando a cabo en otros 11 países comunitarios, según Bruselas. Esta supervisión forma parte de las nuevas medidas de la Unión Europea para prevenir los desvíos macroeconómicos graves, como las burbujas inmobiliarias o el desempleo excesivo.
España en concreto suspendió en 6 de los 10 indicadores en los que Bruselas basó su análisis: la balanza por cuenta corriente, la posición neta de inversión internacional, la cuota de mercados de las exportaciones, la deuda pública, la deuda del sector privado y el desempleo. Los países afectados que no tomen las medidas oportunas para corregir estos desequilibrios señalados por la Comisión podrían, en última instancia, tener que pagar sanciones económicas de hasta el 0,1% de su PIB, es decir, lo que equivaldría en el caso de España a unos 1.000 millones de euros. Y en algunos países europeos como Francia e Italia ya se aplica el plan contra el fraude fiscal. Mañana el Consejo de Ministros aprobará este proyecto que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desveló ayer en el Congreso. Una de las medidas estrellas del mismo. El plan antifraude incluirá la limitación de las operaciones en efectivo a partir de 2.500 euros en las que intervenga al menos un empresario o profesional. Además, el Ejecutivo ha avanzado que quien incumpla esta medida será sancionado a multas del 25% del valor del pago. Y en cuanto a más ajustes, el Ministerio de Interior trabaja en la reforma penal tras los altercados del pasado 29 de marzo en Barcelona con motivo de la huelga general. Jorge Fernández Díaz ha asegurado que tendrán una pena mínima de 2 años aquellos que convoquen mediante redes sociales una concentración que derive en actos violentos. No podrán pagarse en efectivo operaciones a partir de 2.500 euros en las que intervenga al menos un empresario profesional, y aquellos que incumplan la prohibición anterior se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo. Pretendemos incluir como delito de atentado contra la autoridad, contra sus agentes y los funcionarios públicos, la resistencia activa o pasiva grande e introducir entre las modalidades de acometimiento las amenazas y comportamientos intimidatorios, la embestida y lanzamiento de objetos peligrosos, y asimismo considerar como agravante la comisión con ocasión del ejercicio del derecho de reunión y manifestación de estas conductas delictivas. También pretendemos incluir entre los delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculiza el acceso a los mismos. El Fondo Monetario Internacional ha propuesto recortar las pensiones futuras de los jubilados, según Christine Lagarde, porque si el promedio de vida para el año 2050 aumentará 3 años más de lo que se espera actualmente, los costes del envejecimiento podrán aumentar el 50%. El FMI ha alertado del riesgo financiero que supone el envejecimiento de la población. Es por ello que insiste en que es necesario retrasar la edad de jubilación para que aumente al mismo tiempo de la longevidad esperada, algo que, según indica Lagarde, podría ser impuesto por los gobiernos o realizarse mediante la oferta de incentivos a los particulares para que posterguen su jubilación. Por otro lado, la creciente demanda de activos financieros seguros como bonos de tesoros de Estados Unidos o bonos alemanes provocará, según el Fondo Monetario, más estadios de volatilidad y elevará sus precios. En Andalucía también se ha hablado hoy de los recortes y los presupuestos de la Junta. Desde el PP, concretamente, se ha pronunciado la portavoz Rosario Soto, quien considera un disparate que el PSOE esté tratando de responsabilizar de los recortes en políticas sociales al gobierno de Rajoy. Soto recuerda que en dependencia, por ejemplo, el gobierno central ha incrementado el presupuesto en más de un 18%. También ha recordado Rosario Soto que el gobierno de Zapatero rebajó esta partida en un 10%. Y hoy también ha sido noticia en Andalucía esa reunión entre Griñán y los sindicatos. El secretario general del PSOE andaluz, José Antonio Griñán, ha apostado por tener cerrado un acuerdo de gobierno con Izquierda Unida antes del 19 de abril, día de la constitución del Parlamento andaluz, porque es importante que se sepa pronto que se puede formar un gobierno y un proyecto estable. Tras su encuentro con los dirigentes de comisiones obreras y de UGT de Andalucía, Griñán ha afirmado que el 19 de abril se puede tener prácticamente los deberes hechos sobre un acuerdo con Izquierda Unida. Nosotros hemos puesto el 19 como una fecha para tener prácticamente los deberes hechos. Y yo creo que se puede hacer. No porque sea darse más o menos prisa, sino porque creo que es importante saber qué es lo que queremos hacer ya desde el principio. Luego hay que formar un gobierno y creo que en mi política de poner encima de la mesa siempre la fortaleza del valor España, yo creo que es importante también que se sepa pronto que se puede formar un gobierno estable. Nos gustaría que hubiera un gobierno de coalición en Andalucía, de la izquierda, una forma distinta de hacer política frente a las políticas de un gobierno que yo catalogo gobierno de ruina
que no se puede hacer tanto destrozo en tan poco tiempo. Y de Andalucía a Cataluña, porque una decena de empresarios y autónomos catalanes han pagado hoy el tributo del IVA del primer trimestre de este año a la Agencia Tributaria de Cataluña, en lugar de hacerlo a Hacienda como acto de insumisión fiscal ante España para reclamar que los impuestos que se pagan aquí se queden aquí, han dicho. Se trata de un grupo de autónomos y pequeños empresarios que por dignidad democrática, han dicho, y en cumplimiento del estatut que se aprobó en el Parlamento catalán, han decidido que a partir de ahora pagarán todos los impuestos derivados de sus negocios, principalmente el IVA y el de sociedades, a la Generalitat y no al Gobierno. Estos empresarios han dado hoy el primer paso hacia la insumisión fiscal, personándose en la sede barcelonesa de la Agencia Tributaria de Cataluña. Y el mundo del flamenco, con Manolo Carrasco a la cabeza, han presentado su candidatura a las elecciones de la SGAE con Autores por el Cambio. Aseguran que su principal objetivo es corregir de forma inmediata las malas prácticas de la anterior junta directiva. El violinista Ara Malikian, el guitarrista flamenco José Fernández Torres Tomatito, el pianista Manolo Carrasco, el coreógrafo Rafael Amargo y el compositor Noel Molina son Autores por el Cambio, AUPEC, que han presentado hoy a los medios su candidatura para las elecciones a la Junta Directiva de la SGAE, que se celebrarán el 26 de abril. AUPEC, Autores por el Cambio, lo que quiere sobre todo es que se escuche la voz de que no nos vamos a quedar quietos y de que queremos que haya un cambio para el bien y para apoyar sobre todo a que la profesión siga viva. Queremos que la imagen de la Sociedad de los General Autores debe de cambiar radicalmente, porque básicamente en esa sociedad están representados prácticamente todos los autores de este país, y creemos que la sociedad debería de sentirse orgullosa de la Sociedad General Autores, y no como en este momento se están sintiendo, pues nos estamos sintiendo perjudicados, ¿no?, por esa mala imagen. Exigen un cambio radical y, aunque reconocen que no aspiran a presidir la SGAE, sí pretenden estar en la junta directiva que salga de las próximas elecciones. La conocida como Candidatura de los Músicos quiso terminar el acto de presentación interpretando el tema Gitana de Manolo Carrasco. Y esta era otra de las imágenes del día. La religiosa María Gómez Balbuena, más conocida como Sor María, su llegada al juzgado de instrucción número 47 de Madrid para declarar ante el juez Adolfo Carretero, quien lleva el caso de los niños robados. La religiosa tiene cerca de 80 años y vive en un convento de las Hermanas de la Caridad de Madrid. Es la primera imputada que declara ante el juez después de que el magistrado recibiera de la denuncia de la Fiscalía de Madrid sobre el caso de una afectada de los niños robados. Estará orgullosa, ¿no? Estará orgullosa de lo que ha hecho. Es la religiosa María Gómez Balbuena, Sor María, la primera imputada por el caso de los niños robados y la primera en ser citada en un juzgado. Esta mañana se ha negado a declarar ante el juez de instrucción en Madrid. Con 80 años, vestida con hábito y acompañada por otra monja, salía de los juzgados fuertemente escoltada por policías y entre los gritos de varios afectados. ¡Poca vergüenza! ¡Y encima la protegen! ¿Quién estaba cuando nos estaban robando y vendiendo como si fuéramos perros? El caso llega a los juzgados después de que María Luisa Torres acusara a esta religiosa ante la Fiscalía de haberle quitado a su hija en 1982 en una clínica madrileña. La monja trabajaba como asistente social en ese centro. La abogada de la denunciante ha contado cómo la religiosa ha guardado silencio ante el juez. Yo la he visto tranquila y bueno, pues tampoco ha durado tanto como para hacer una valoración realmente de una situación. Pero ha pronunciado algunas palabras, ¿nos puedes repetir qué es lo que ha dicho? Se ha cogido su derecho a no declarar y el silencio es lo que ha primado. En toda España hay supuestamente 1.500 casos de niños robados durante el franquismo y los primeros años de la democracia.